Hola a todos y bienvenidos un día mu s a nuestro canal. CU superíndice 3 mo es tu n. Espero que es tu copyright n geniales y listos para lo que tenemos preparado hoy, porque madre mía, esto es explosivo. Si eres fan de Kerem Bürsin, prepárate porque lo que te vamos a contar hoy te va a dejar con la boca abierta, literalmente alucinando en colores. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales, algo que ha corrido como la superíndice 3 lbora entre los fans del actor turco. Hablamos de esa bomba inesperada, que según dicen, ha soltado Sumun Najer. Y digo según dicen porque, bueno, ya saben CU superíndice 3 mo son los rumores, ¿verdad? Son como el telu copyright fono estropeado, al final nadie sabe lo que se dijo realmente. Pero esta vez parece que hay algo de verdad detrás de todo el ruido. No solo un eco lejano, sino un retumbo real que sacude los cimientos de su carrera. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontraru todas las noticias, chismes y curiosidades sobre sus actores y series turcas favoritas. Asu que no se lo pierdan. Queremos ser su fuente número 1 de salseo turco. Además, al suscribirse activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No querrú perderse nada, se los aseguro. Tenemos un equipo de reporteros infiltrados hasta en las teteruas de Estambul. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin, ese galu, que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3 con su papel en Love is in the air, siempre estuvo en el punto de mira. Es como un IMU para los flashes y los rumores. Su vida personal, sus proyectos profesionales, sus opiniones, todo es noticia. Y recientemente los rumores se han intensificado después copyright de que supuestamente Sumun Najer, atrabu copyright de una entrevista, un comunicado o incluso una simple publicación superíndice 3 en redes sociales. Aquí es donde la cosa se pone un poco confusa, porque no hay una fuente clara y confirmada al 100%, revelar a algo que nadie se esperaba. Es como si alguien hubiese soltado un globo sonda y ahora todos estamos mirando al cielo. Pregunto, ¿donos Q copyright va a pasar? ¿De Q copyright se trata esta bomba? Pues bien, los rumores apuntan a varias direcciones, como flechas lanzadas al aire, pero la comentada, la que ese eco ha tenido en redes sociales, es. Redoble de tambores por favor que suene la música de suspense, un posible nuevo proyecto internacional. Su copyright, esto es lo que todos queruamos escuchar. Después copyright de su con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y su creciente popularidad a nivel mundial, Kerem podrá estar a punto de dar el salto definitivo a Hollywood, o a alguna otra industria cinematográfica de renombre. El sueu más menos o americano, o el sueu más menos o global, llamadlo como querulis. Ahora bien, ¿Q copyright tan cierto es todo esto? Aquí es donde las cosas se complican un poco. Como les decua, la fuente original de esta información superíndice 3 no es del todo clara. No hay un comunicado oficial por parte de la agencia de Kerem, ni una entrevista confirmada con Sumun Najer donde se haga esta revelación superíndice 3 explícitamente. Sin embargo, hay muchos indicios que apuntan en esa dirección superíndice 3. Pequeu más menos as pistas, migas de pan que nos llevan a pensar que algo se estuvo cocinando a fuego lento. Por ejemplo, algunos fans de esos detectives del fandom que no se pierden ni una, han notado que Kerem ha estado pasando ese tiempo de lo habitual en Estados Unidos en las últimas semanas. Y no solo de vacaciones precisamente. Además, se le ha visto reunido con varios productores y directores de cine reconocidos. Ojo que no estamos hablando de los directores de la peluquería de la esquina. Estas coincidencias, si es que lo son, han alimentado a los rumores sobre su posible proyecto internacional. Es como si estuviese dejando caer pistas a propio superíndice 3 sito. ¿O seremos nosotros que vemos fantasmas donde no los hay? Otro factor que ha contribuido a la especulación superíndice 3 es el hecho de que Kerem ha estado tomando clases intensivas de Inglu copyright ya su copyright que con diéresis copyright habla Inglu copyright perfectamente vivió superíndice 3 en Estados Unidos durante muchos aún más menos pero al parecer, perfeccionando su acento y su pronunciación superíndice 3 para poder desenvolverse con mayor naturalidad en el mercado anglosajón superíndice 3. Es como afinar el motor antes de la gran carrera. Además, según fuentes cercanas nuestros topos siguen trabajando,
también copyright N estu, recibiendo clases de dicción superíndice 3N y actuación superíndice 3N con un coach de renombre en Hollywood. Esto ya empieza a sonar a preparación superíndice 3N seria. Pero la cosa no termina aún. También copyright N se rumorea que Kerem ha estado recibiendo ofertas de varias plataformas de streaming para protagonizar series y películas originales. Algunas fuentes incluso hablan de que Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max estu, N compitiendo por contratarlo. Imagunense a Kerem Bürsin protagonizando una serie de Netflix. Será un bombazo absoluto, el salseo del siglo. Las redes sociales estallaruán. Los memes inundaruán internet. Hasta nuestras abuelas estaruán enganchadas. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, quiero ser cauteloso y recordarles que todo esto son solo rumores. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3N oficial por parte de Kerem o de su agencia, no podemos dar nada por sentado. No queremos que se lleven un chasco como cuando les prometieron el viaje a Disneyland, y al final les llevaron al pueblo de al lado. Sin embargo, creo que hay suficientes indicios para pensar que algo importante estuvo pasando en la carrera de este talentoso actor. Demasiadas coincidencias para ser simples casualidades, ¿no creen? Pero ¿qué copyright tipo de proyecto podrá ser este nuevo proyecto internacional? Aquí es donde podemos empezar a especular y a dejar volar nuestra imaginación superíndice 3N. Abrimos la veda de las teorías. Algunos fans creen que Kerem podrá protagonizar una película de acción superíndice 3N, aprovechando su fusico atlu copyright tico y su carisma arrollador. Imagúnenlo como el superíndice 3 Simo James Bond turco. Otros, en cambio, lo ven mu ese en una serie dramática, donde pueda mostrar su lado mu ese sensible y emocional. Un papel al estilo de Leonardo DiCaprio en El Renacido. Y también copyright N hay quienes sueu más menos han con verlo en una comedia romántica, haciendo gala de su sentido del humor y su encanto natural. Un Notting Hill con acento turco. Personalmente creo que Kerem tiene el talento y la versatilidad para triunfar en cualquier geu copyright nero. Lo hemos visto en comedias, en dramas, en series de acción superíndice 3N, y en todos ellos ha brillado con luz propia. Es como un diamante en bruto que solo necesita ser pulido. Asu que sea cual sea el proyecto que decida emprender, estoy seguro de que lo hará genial. Tiene la madera de estrella, el carisma de Galu, N y la humildad de un buen profesional. Pero la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿qué copyright significará este nuevo proyecto internacional para su carrera? Pues bien, creo que podrá ser un antes y un después copyright ese. Si Kerem logra consolidarse en el mercado internacional, su fama y su fortuna se multiplicarán exponencialmente. Se convertirá en una superestrella global. Será reconocido a nivel mundial y podrá trabajar con los mejores directores y actores del mundo. Un sueño más menos o hecho realidad. Además este nuevo proyecto podrá abrirle las puertas a otros actores turcos que sueño más menos han con triunfar en Hollywood. Kerem podrá convertirse en una especie de embajador de la cultura turca en el mundo del espectáculo, abriendo camino para que otros talentos de su país puedan alcanzar sus metas. Será un orgullo para toda Turquía. Sin embargo, también copyright N hay algunos riesgos. Si el proyecto no tiene con diéresis copyright cito, la carrera de Kerem podrá verse afectada negativamente. La industria del entretenimiento es cruel y despiadada. Además tendrá que lidiar con la presión superíndice 3N de estar en el punto de mira de la prensa internacional y de los fans de todo el mundo. La fama tiene su precio. Pero conociendo a Kerem, estoy seguro de que sabrá manejar la situación superíndice 3N con profesionalismo y elegancia. Es un tipo inteligente, trabajador y con los pies en la tierra. En cualquier caso, lo que es claro es que el futuro de Kerem Bürsin es incierto, pero muy prometedor. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja en las superíndice 3 y más semanas y les mantendremos informados de todo lo que ocurra. Nuestros espoasestu N en todas partes. No se pierdan nuestras superíndice 3 y más actualizaciones, porque les prometemos que van a ser explosivas. Ahora, antes de terminar este vídeo, quiero hacerles una pregunta: ¿qué copyright tipo de proyecto les gustaría ver a Kerem protagonizando en el mercado internacional? ¿Una película de acción superíndice 3N? ¿Una serie dramática? ¿Una comedia romántica? Du copyright, genme sus comentarios abajo y díganme qué copyright opinan.
Queremos saber sus teorías y sus deseos. Kizu S. Alguene, productor de Hollywood, es tu copyright escuchando. Ademur S. No olviden compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, porque queremos que todo el mundo se entere de esta bomba. Que corra la voz. Que se expanda el fandom de Kerem Bürsin. En resumen, hoy hemos hablado de la bomba inesperada, que según dicen, ha soltado el manager de Kerem Bürsin. Hemos analizado los rumores, los indicios y las posibles consecuencias de un nuevo proyecto internacional para el actor turco. Hemos concluido que aunque aún no hay una confirmación superíndice 3N oficial, hay suficientes motivos para pensar que algo importante está pasando en la carrera de Kerem. La esperanza es lo último que se pierde. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles a todos por su apoyo y por su pasión superíndice 3N por el mundo de las series y los actores turcos. Sin ustedes, este canal no sería posible. Son el motor que nos impulsa. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo, que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, que le den un me gusta si les ha gustado y sobre todo, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Y recuerden, la verdad es tú, fuera. Adiós superíndice 3S. Y que Kerem Bürsin los bendiga.